Yo soy un indio. ¡Viva la patria! Tenemos full presidenciables. Un montón de partidos. Un caga... Oye. No, quiero decir harto candidato. Una que otra propuesta. Y millones de ecuatorianos indecisos. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. De esta semana en Pichincha Universal 7F Ecuador por más democracia. Les damos la bienvenida en esta nueva semana, en esta la última semana para llegar ya al 7F, 7 de febrero del 2021, el día en que el Ecuador decidirá su futuro para estos próximos 4 años. Bienvenidos a quienes se unen a nuestra señal 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias en el mundo entero quienes nos siguen a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Gracias también a quienes están con nosotros en las redes sociales de Pichincha Comunicaciones y por supuesto en nuestras redes sociales personales. Gracias a todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas. Obviamente no estoy sola, como siempre, bien acompañada con el señor Andrés Durán, mi querido Bermejito. ¿Cómo estás? Buenos días, Andresito. De blanco ha venido hoy el Andresito. Buen día, Morochita. Muy bien. La verdad es que ya con este atuendo me pierdo. Quizá, espero que no, que todavía me sigan reconociendo. Pero acá estamos para echarle leña al fuego, como siempre, a lo Carapaz, para conversar sobre las principales, ¿qué decir, no? Intervenciones, disparates, anuncios, desesperaciones también por parte de ciertas agrupaciones políticas, que yo creo que también es muy interesante, importante y fundamental que usted conozca, que se informe al respecto y por supuesto para que tengamos información de primera mano y sea la gente que pueda sacar conclusiones. Andresito, esta semana es decisiva y decisiva sobre todo para ustedes, nuestros queridos oyentes, para los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, para que reflexionemos sobre nuestro voto, para que pensemos bien, nos detengamos, des el tiempo de revisar las propuestas de cada uno de los candidatos. Si por ahí usted tiene, se inclina por uno, se inclina por otro, tiene dudas de alguno de ellos, obviamente también para eso han estado los programas de Pichincha Universal, así que los puede revisar también en nuestro canal de YouTube, pero sobre todo recordemos que esta semana es una semana llena de esperanza, es una semana en la que la esperanza va a ser la bandera de todas y todos los ecuatorianos para que el próximo 7 de febrero se cumpla con esta jornada democrática y podamos nosotros manifestarnos y que realmente el poder popular se vea reflejado en las urnas. Este 7 de febrero, todos a votar, mi querido Andrés. Efectivamente, hay que tomar conciencia de lo que se viene. Nosotros tenemos una capacidad de dirimir esta situación que está viviendo el país. Hay que tomar absoluta conciencia porque creo que la captura del Estado, los intereses particulares en el Estado, la situación de estrangulamiento financiero que vivimos todas y todos, todo este arreglo institucional y político que hemos visto, el reparto de instituciones, creo que nos ha pasado demasiado factura. Es momento de identificar quiénes son los responsables intelectuales, pero también políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos acá para ir desmenuzando. Te comento, Carlita, que la investigación que hemos realizado con el doctor Acosta, por ahí está el doctor Acosta, ¿no? A título personal, efectivamente, y que lo vamos a publicar en Voces, en el medio digital Voces, pues bueno, está prácticamente concluida. Esperemos que sean ustedes los que puedan juzgar este trabajo periodístico con evidencia, con documentos. No alcanzamos a imprimir en este momento porque quería mostrarles a la audiencia que nos puede seguir a través de redes sociales alguna evidencia que pone al descubierto las prácticas comunicacionales y supuestamente periodísticas de algunos medios de comunicación que están financiados por instituciones bancarias y financieras, ¿no? Y bancarias financieras cuyo accionista principal, no voy a decir su nombre, tiene aspiraciones presidenciales. Así que bueno, serán ustedes los que saquen las conclusiones. Eso sí, resaltar, señalar y recalcar que ustedes tienen que informarse al respecto de los planes de gobierno para que puedan tomar un voto consciente, informado y sobre todo que dirima esta situación que estamos viviendo.
Pero como les hemos dicho también anteriormente, Andresito, no solamente tenemos que fijarnos en la campaña de cada uno de los candidatos, no solamente en los perfiles de los candidatos, sino también todo lo que sucede alrededor, todo lo que pasa en la coyuntura. Efectivamente. Y para eso justamente, ¿quién nos trae las mejores noticias y nos trae nos picotea al oído? Es nuestro querido pajarito azul de Twitter. Él es ¿Qué dice Larry? Escuchemos. ¿Qué dice Larry? Vamos entonces rápidamente con lo que nos comenta Larry, el pajarito azul que tanto le gusta a la Carlita Coronel. Ecuatram, ustedes deben recordar a esta empresa, Ecuatram S.A., que, bueno, su gerente general, o en este momento ya ex gerente general, realizó un pronunciamiento en el cual prácticamente trataba de obligar a sus trabajadores, a sus empleados, a que voten por una tienda política relacionada con una candidatura del principal accionista del Banco de Guayaquil. Incitaba, ¿no? Incitaba a los Yo creo que y más obligaba, que incitar ya era una obligación, porque Obligaba pedía a y los exigía empleados. que de alguna forma traigan un comprobante que era la fotografía de haber votado, haber puesto la rayita por el candidato que él Por exigía poco que no les tienen que pedía un votar. selfie así, ¿no? Sí. Yo votando aquí. Efectivamente, lo cual es muy lamentable, Sí, total. de alguna forma vulnera la capacidad de elegir, vulnera derechos constitucionales adquiridos, establecidos en nuestra Constitución, y la posibilidad que tiene todo ecuatoriano de elegir y ser elegido también. El libre pensamiento, el libre culto, que también es una garantía constitucional. Además que el voto es secreto, Andresito. Por supuesto, por El supuesto. voto es secreto, así que nadie le puede estar ¿Usted no quiere diciendo decir por quién va a votar? yo creo que ya es más que sabido Ya, por quién voy a ok, votar. ok. Yo, ya, a mí me ponen Ok. hasta el letrero, así Ahí sin está ponerme bien. yo me pongo el letrero. Pero sin embargo, creo que votaremos por la esperanza de este país y por el cambio. Que ¿En eso es dónde lo te más ponen el importante. letrero, Carlita? No, aquícito nomás, aquí al frente. Ay, no, ay, ya va el Andresito a darme Oye, a papaya. decirle en el brazo. En el brazo. Pero queremos dar a conocer el comunicado que hizo la empresa Ecuatram al conocer y al viralizarse este audio de su gerente, justamente exigiendo a sus empleados que voten por un cierto candidato. Y dice el comunicado público del 30 de enero de la empresa Ecuatram, en conocimiento de un audio que circula en redes sociales en el que el gerente de esta empresa se dirige a nuestros trabajadores con un mensaje de naturaleza política. El directorio de Ecuatram y sus accionistas han resuelto prescindir definitivamente de sus servicios profesionales. Ecuatram deja claro al país de la absoluta independencia política con la que se ha administrado por más de 40 años, desde estricto derecho a la libertad de pensamiento de sus empleados. Pero con eso también está diciendo que el audio era verídico. Efectivamente, la empresa confirma que la declaración por parte del ex gerente era una cuestión fehaciente, lo cual preocupa muchísimo, porque Por me supuesto. pregunto yo, si dentro de esta empresa, digamos que fue un hecho aislado, ¿no? Pero dentro de esta empresa existía la cabeza, el jerárquico superior, que de alguna forma infundía el miedo y obligaba a sus trabajadores a votar por una elección o una tienda política, que puede suceder en otras empresas. Y otras Así es. empresas, digo yo, que de alguna forma sí tienen un vínculo directo con el capital financiero y con el gobierno de turno. Me refiero a estas empresas que están aglutinadas en las cámaras de comercio, en las cámaras empresariales, en los comités empresariales, en estas federaciones que pululan en el país y que de alguna forma quieren infundar sus agendas dentro del Estado con intereses muy particulares y muy privados y muy personales, ¿no? ¿Qué puede suceder al respecto de aquello? Yo creo que sí es importante que nosotros tomemos en cuenta esto y que de alguna forma, si sucede esto, denúncielo. Es momento de hacerlo, es momento de denunciar, alzar Nadie la puede voz, exigir. no quedarse callado frente a esta situación. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Primero, vulneran sus derechos. Y segundo, usted está siendo prácticamente partícipe de esa vulneración de derechos. Así es. Entonces es momento de que nosotros los ecuatorianos tomemos en cuenta esto y tengamos la posibilidad y solvencia para denunciar aquello y no ser cómplices de lo que está viviendo en este momento el país.
Así es, mi querido Andresito, así que ya lo ha dicho justamente mi compañero Andrés Durán. Nadie puede exigirle a usted por quién debe votar. Su voto es secreto y creo que eso además es una manipulación de las más bajas, realmente, completamente de las más bajas. Pero vamos a continuar con lo que nos dice nuestro querido pajarito azul y ahora viene, pero una de las mejores cerezas del pastel, porque para poner cerezas ha sido estas contiendas electorales. Para poner cerezas en el pastel, nuestro queridísimo Giovanni Andrade, quien nos dijo aquí en el programa que el debate que se hizo de un medio de comunicación privado del comercio había dicho cosas que no debían por culpa del aire acondicionado. Después, en el debate presidencial, en el obligatorio que se hizo del CNE, dijo que le habían puesto escopolamina en el café. Y ahora resulta que sale con una excelente idea, según el señor Andrade, y ofrece algo que no está en su plan de gobierno, y ofrece construir una pista de Fórmula 1 en el Aromo. ¿Cómo me escuchan? Aunque crean que es mentira, pues es verdad. Así mismo, mi querido Carlitos Minango. ¿Qué te parece, Andrés? No, yo creo que... Juega con nuestros sentimientos. O sea, más allá de lo gracioso que pueda resultar esto, yo creo que existe una capacidad sistemática por parte de ciertas candidaturas, por no decir el 90% de las candidaturas, de utilizar la demagogia, la improvisación, el desconocimiento, el azar de la vida, que seguramente también los debe haber golpeado alguno de ellos, el azar de la vida para de alguna forma plantear propuestas. Yo creo que esto es una vergüenza nacional. El señor Andrade es una vergüenza nacional, lo digo así, es una vergüenza para todos los ecuatorianos. La persona más improvisada de todo el cúmulo político de improvisaciones que ha existido en el país. Yo creo que él se lleva el premio. Él merece el Oscar al candidato más improvisado y más mediocre, porque sus propuestas realmente rozan en lo absurdo. Y no solamente queda cumple con garantizar una sola necesidad de los ecuatorianos. Es lamentable. No es solamente además culpa de él, yo creo que es también culpa de todo el equipo que le asesora. Realmente, o sea, creo que quienes somos fanáticos de la Fórmula 1 diríamos nos encantaría. ¿Serás fanática de la Fórmula 1? Amo la Fórmula 1, me encanta. ¿Cuál ha sido el mejor conductor de Fórmula 1? Michael Schumacher. ¿No? Que Ayrton Senna. Ayrton Senna. Es que yo no fui de la época de Senna. Me imagino que usted sí, entonces el que sabe, Carlita, si no sociales, dice. Pero yo, no. Lo que pasa es que yo seguí mucho la carrera de cerca de Michael Schumacher y yo sigo pendiente de que se despierte además. Pero quienes somos además seguidores de este deporte, diríamos nos encantaría ver una carrera. Sin embargo, estamos conscientes de que el país tiene millones de necesidades mucho más importantes que hacer algo así. Además, señor Giovanni Andrade, las exigencias que tiene la Fórmula 1 para hacer un autódromo, incluso un callejero, son enormes y gigantes que no creo que el país pueda estar en esa carrera en estos momentos justamente. Así que el país tiene muchísimas otras necesidades y no crear una pista de Fórmula 1, por favor, o sea, no juegue con la idiosincrasia del país, no juegue además con el Ecuador, porque a veces yo siento como que los candidatos nos quieren hacer ver como que no nos vamos a dar cuenta de estas improvisaciones, por no decir ridiculeces hasta cierto punto, y ya es indignante, realmente es indignante. Señor Andrade, por favor, mejor vea, tome asiento, no le voy a decir más, no queda de otra. Sí, ya, mejor hay que Rayen llevarse, ya Diosito, mejor llévate algunitos, como diría mi abuela. Ya, realmente sí, es verdad. Y otra de las te cuento que eliminó el tuit antes de que lo anuncies, porque acabo de abrirlo en este momento y se eliminó el tuit, pero lo vamos a comentar de todas maneras porque lo teníamos hasta el día de ayer. El señor Santiago Gangotena hizo un tuit el día de ayer que realmente creo que revolucionó el Twitter y creo que revolucionó muchísimo el país entero. Él hacía aseveraciones sobre la raza afrodescendiente, afroecuatoriana, sobre que ellos no podían votar, que ellos no tenían una conciencia para votar, algo así era el tuit. Lamentablemente ya lo borrado. Lo borró, pero más o menos lo tenemos de memoria, palabras más, palabras menos. Decía que los afroecuatorianos cuando se sienten ahorcados, estrangulados económicamente, lo que hacen es ponerse la soga al cuello, no reflexionan su voto y seguramente van a ir por la tienda del populismo, decía él.
haciendo referencia a la candidatura de Andrés Arauz y todo lo que representa el correísmo. Lo cual es lamentable, porque primero devela, más que revolucionar el ecosistema digital, yo creo que evidenció realmente quién es quién. Devela que este señor no sé cómo fundó una universidad en este país. Uno. Segundo, no sé cómo se dice académico cuando desconoce los derechos humanos mayormente establecidos y garantizados por todos los convenios y por la propia Constitución. Y tercero, y fundamental, es que parecería que el Guasipungo, que ya desapareció hace aproximadamente 30 años, 40, 50 años, todavía sigue vigente en el país. Terrible. Y hay personas que consideran que este Ecuador tiene que ser tratado como una hacienda, donde hay gamonales y personas que se encargan de esclavizar a ciertas etnias, a ciertas razas, a ciertas identificaciones culturales. Yo creo que esto es lamentable, Carla, y que esté en detrás todos de la los sentidos. academia es más lamentable Sí, todavía. efectivamente, pero a ver, esta universidad, sin el afán de estigmatizar o estereotipar, ha tenido injerencia importante en una especie de perifoneo discriminatorio, en una actitud bastante racista, en una actitud bastante clasista, y yo lamentablemente no he visto por parte de las autoridades algún tipo de llamado de atención o sanciones. ¿Qué dirán? Ayer leí un poco las publicaciones en Twitter y leí un tuit del ex presidente de la República, Rafael Correa, y él decía, ¿qué dirán los docentes afroecuatorianos de la Universidad San Francisco? Y los estudiantes. Y los estudiantes afroecuatorianos, Claro. ¿qué dirán? ¿Y qué dirá la comunidad afroecuatoriana de Y esto? realmente no todos los estudiantes de la universidad y los profesionales que han salido de esa universidad creo que estarían No, de no hay que acuerdo generalizar, con este Por Twitter. Así supuesto. que realmente un abrazo también a quienes son grandes profesionales y grandes seres humanos que han salido de esa universidad, que no solo depende de la universidad, sino también de sus familias. Mira, de sus acá hogares. tenemos, Aquí está el tuit, justamente, me robaste la palabra de la boca. El doctor Acosta, que siempre está pea, Ya ha pero hecho la captura de primerito ya ha hecho pantalla. la captura. Él ya sabía Para que iba a sacarle borrar. su periodicazo. Ya sabía que lo iba a borrar y le ha hecho pues print de pantalla. Y señor Santiago Gangotena dijo el día de ayer, dicen que los afrolatinos deciden el voto el mismo momento de votar. La reacción de la mentalidad de la pobreza es, abriendo signos de exclamación, estamos jodidos, jodámonos de una vez. Su mente no piensa para bien ni en sí mismo ni en sus hijos. Votan por líderes, entre comillas, ladrones y asesinos con plena conciencia. Eso dijo el día de ayer. A ver. Detengámonos un momento acá. Yo quiero hacer alusión a un gran etnográfico que ha tenido este país que se llama Andrés Guerrero. ¿Qué decía Andrés Guerrero en sus etnografías, en su recorrido? Él tuvo la posibilidad de graficar lo que fue el movimiento indígena y el indigenismo en el país. Y él en una de esas observaciones participantes, digamos, también apelando un poco a la historiografía, a los documentos históricos, él decía que una de las principales características de la hacienda y del Guasipungo es que tenía la posibilidad de que estas personas mestizas, españolas, aristocráticas, tenían la posibilidad de restarle la capacidad de raciocinio a las personas esclavizadas. Les deshumanizaban, ¿sí? Los volvían irracionales, los convertían en animales. Este señor está haciendo exactamente lo mismo que se hacía en el Guasipungo. Esto, señores, es regresar a un país de hacienda que esclavizaba, que minimizaba, que reducía la capacidad étnica y racial. Esto parece que sucedió hace más de 50 años. Dios. Pero no, siglo En este XXI, momento pleno sí. siglo XXI, y es rector de la Universidad San Francisco del Ecuador, señores. Cáiganse de sus asientos. Así estamos en el país. Estas son las aristocracias que pretenden Estas son gobernar las campañas. a través de fundaciones, a través de universidades y a través de estos falsos perifoneos que lo único que hacen es estigmatizar y discriminar a los pueblos afroecuatorianos. Que no podemos creer que existan este tipo de manifestaciones, además de personajes justamente de la academia, en un momento de la humanidad, en un momento de la historia y especialmente creo que de los pueblos latinoamericanos, que estamos luchando por la igualdad de género, por la igualdad de raza, por la igualdad de oportunidades, por mantener el servicio público en buenas condiciones. Estamos luchando y lo hemos luchado durante muchísimos años, y que existan este tipo de manifestaciones todavía a este punto
esto realmente es indignante. Yo Así te doy que un un rechazo datito. total. Yo te doy un datito de color, Carlita, a ti que tanto te gustan los datitos Me de gustan color. esos datitos. Y los datitos de color que tiene que gustar a la ciudadanía. La Universidad San Francisco, junto con la Universidad Tecnológica Equinoccial El Universo, y otros agentes, otros operadores políticos, no estoy diciendo que la Universidad Tecnológica Equinoccial sea así, me parece que es distinto, pero efectivamente otros sí son operadores políticos, financiaron un supuesto proyecto de investigación de este señor, recuérdame el nombre, Arturo Torres se llama este señor, que supuestamente estaba haciendo investigación sobre el impacto de las fake news en el contexto de la pandemia. También financiado, ojo, póngale muchísimo cuidado. ¿Por qué embajada, Carlita Coronel? ¿Será por la embajada de ahí de sus panas de arribita? ¿Del norte? ¿Más arribita de México? Efectivamente. De los Estados Unidos. Ahí póngale, Carlitos. Ahí sí. Estados Unidos, señores. Estados Unidos. Así estamos. La injerencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos financiando investigaciones de pseudo periodistas que lo único que hacen y al final del día terminan convirtiéndose en operadores políticos. Bueno, la Universidad San Francisco a la cabeza con el señor Gangotena, con este señor que se cree el señor feudal, Gangotena, ha financiado este tipo de investigaciones con claras intenciones políticas. Hay que armar una línea de tiempo, ¿sí? Un path depends en el que vamos identificando cómo se van dando los hechos. Se tira el periodicazo, la información, los informes especiales, se persigue ciertos políticos, se encarcela a ciertos políticos y es un círculo virtuoso que ha permitido que hoy por hoy el Ecuador carezca de democracia. Así es. Y recordemos también que todo en el mundo entero se han generado grupos y se han generado movimientos justamente para eliminar todo este tipo de odio racial. ¿Será del Ku Klux Klan este man? No se meta con eso, por Dios, pero por ahí debe ser. Dice Germania Swan, dice, ¿será que el señor Gangotena sabe sobre la existencia de un movimiento Black Lives Matter? O vivirá en Marte o Júpiter, nos dice una de nuestras oyentes que nos sigue en YouTube, en Pichincha Comunicaciones. Muchísimas gracias por quienes nos siguen y nos ponen todos los comentarios, los leemos todos, no podemos hacerlo todos al aire, pero muchísimas gracias a todos quienes están ahí con nosotros. Y seguimos, mi querido Andresito, porque tenemos otra joya de Twitter. Mándele. Otra joya de Twitter, y es que le escogieron por ahí, dice el señor Luis Verde Soto, urgente dice? Además. Denuncié ante el Tribunal Contencioso Electoral presuntas infracciones electorales cometidas de la campaña electoral de Ecuador por el movimiento UNES que dan cuenta de la entrega de dádivas como la realización de pruebas COVID-19 sin registro sanitario a cambio de votos. Ese es el boom que se dio en redes sociales de este fin de semana. El señor Luis Verde Soto hizo esta denuncia. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos analizar alrededor no solamente de la denuncia, sino también del señor Luis Verde Soto. Sí, efectivamente, recordarles a la ciudadanía que este señor también estuvo vinculado a ese extinto CONEA, ¿se acuerdan? Ese Consejo Nacional de Educación Superior, de acreditación, de la educación superior, que de alguna forma se resistía a ser evaluado y acreditado. ¿Usted se acuerda del mandato 14, que permitió que se cierren algunas universidades de garaje? De garaje, señores, de garaje. Quedaban títulos como vender cartas. Salchipapas en la esquina. Repartían cartas. Entonces, este señor se opuso a eso. Se opuso a que nosotros tengamos educación de calidad. De ahí en adelante, ya sabemos cuál va a ser el comportamiento. Corporativo, particular, tiene intereses endogámicos, entonces ya sabemos cómo va a jugar en el escenario político. Pero, mi Andresito, antes de continuar con el análisis de esta denuncia, también queremos comentarle que el 25 de agosto del 2020, justamente nuestro querido doctor Acosta, en el portal de Pichincha Universal, y está colgado, hizo un artículo sobre que denuncian sobre el presunto fraude en la obtención de un título universitario por parte del consejero del CNE, el señor Luis Verde Soto. El título utilizado en el concurso de elecciones de los miembros del CNE fue registrado en el CNECID el pasado 27 de julio. Uno de los títulos del consejero de Luis Verde Soto presentó ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el concurso de selección de los miembros del Consejo Nacional Electoral fue el de licenciado de Filosofía otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sin
Sin embargo, habrían inconsistencias en este título de tercer nivel, según denuncias que llegaron hasta la Asamblea Nacional. Ante un pedido de información realizado por el asambleísta alterno Luis Núñez, el secretario de la PUCE certificó que el título fue conferido el 3 de octubre de 1975, cuando Verde Soto tenía 20 años de edad. De acuerdo con el registro académico, las 20 años de edad. Así es. ¿Quién entró a la escuela, al colegio a los 9, a los 12? 15. De acuerdo con el registro académico, las matrículas de sexto y séptimo semestre fueron receptadas por la Facultad de Ciencias Humanas el 6 de octubre y el 28 de noviembre de 1975, es decir, en fechas posteriores a la obtención del título. Todo esto está sustentado con documentos que se encuentran colgados en la página de Pichincha Universal. Por esta razón, Núñez solicitó a la presidenta del Consejo de Educación Superior, Catalina Vélez, una auditoría a la expedición del referido título. Según el asambleísta alterno, en este caso podría existir violación a la ley porque se habría forjado el título para recibir puntaje y ser nombrado consejero. Esto es un delito. Después de 45 años, Verde Soto registró una copia certificada del título en el CNSI del 27 de julio de ese año. Oye, antes de comentarlo, Carlita ya nos está pidiendo ya nos corte. vamos. Carlitos, vamos a una pausa y regresamos y comentamos. Y lo comentamos porque tenemos algo más que contar. Regresamos ya después de ese corte obligatorio que teníamos aquí, tenemos que cumplir. Y conversaba con quienes me están siguiendo en mis redes sociales, en en Carla Salomé Coronel, en Facebook personal. Y es que acuérdese, cuando usted ve una denuncia, cuando usted ve a alguien que dice, es que esto pasa, esto sucede y hace una denuncia, también averigüe quién es la persona que está haciendo la denuncia. Recuerde, eso es súper importante. Pero también, Andresito, antes ya de darle paso y darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, queremos también enseñarles unas bonitas fotos, Andresito. A ver, échale. Porque también hay otras candidaturas que al parecer están haciendo por ahí campaña, entregando agua, entregando tanques de gas. Recordemos que aquí tuvimos a la candidata a la asamblea por el Partido Social Cristiano, Natalie Viteri. Bravísima se puso cuando le dijimos. Claro, y le decíamos que había algunos panfletos que decían que lleven su tanque de gas vacío y ella le entregaba un tanque de gas lleno y nos dijo completamente que no. Sin embargo, quienes nos siguen en redes sociales, mi querido Cris Maila, si nos ayudas por favor con las fotografías sobre el Partido Social Cristiano, algunas personas de Creo que están entregando en tanqueros gigantes, están entregando agua, salen tanques de gas, por ahí entregan arroz. Entonces, ahí está. En Carapungo, pruebas COVID, dice Lazo presidente, y está ahí su panfleto, dice Mercy, la 6 asambleísta Quito Rural. Entonces, creo que la investigación debería ser para todos, ¿no? Efectivamente, pero bueno, esto es ya pan de cada día, los procesos de irrespeto a las leyes y a las normativas parece que solo se aplican cuando se trata de una candidatura política, cuando se trata de proscribir a una tienda política, pero la ley parece que no es universal, sino particular. Pero bueno, eso ya forma parte de las conclusiones y esperamos que la justicia tome cartas en el asunto, conclusiones de la ciudadanía y por supuesto esperemos que algún día la justicia tome cartas del asunto. Y ante eso también recordemos, Andresito, que este fin de semana también hubo el boom de la denuncia, entre comillas se puede decir, que hizo la revista La Semana de Colombia, hablando sobre unos supuestas... ¿Sabes cómo se llama eso? Operación de sedición. No nos perdamos. Así es, exactamente. Por eso yo les decía, averigüen de dónde vienen las noticias, quién hace las denuncias, qué hay detrás de ese medio, qué hay detrás de esa persona que hace la denuncia. Y Revista La Semana decía que hay... ¿Quiénes financian la campaña del señor Andrés Arauz? Pero bueno, vamos a comentarlo con nuestro invitado, ya lo tenemos justamente acá en vía telemática, no en estudios, nos encantaría tenerlo acá en estudios. Pero bueno, brevemente, doctor en jurisprudencia, abogado constitucionalista, experto en derechos humanos, ex defensor del pueblo 2011-2018, sus actividades profesionales están encaminadas a contribuir en la construcción de una sociedad democrática, en la que se garantiza el pleno ejercicio y vigencia de los derechos humanos y el respeto a la Constitución. Sin más preámbulos, demos la bienvenida, por favor, a Ramiro Rivadeneira. Buenos días, Ramiro, bienvenido a 7F Ecuador por Más Democracia. Buenos días, un placer estar en el programa, un saludo muy especial a la ciudadanía, especialmente a la ciudadanía que
tiene la esperanza de este 7 de febrero recuperar el futuro de dignidad, soberanía, derechos y trabajo que nos fue arrebatado. Ramiro, sin más preludios, comentemos brevemente lo que está sucediendo hoy por hoy en el ámbito del Consejo Nacional Electoral. Por un lado, ya lo hemos dicho, se ve que hay una especie de operación de sedición por parte de algunos medios de comunicación con un claro financiamiento, y por otro lado vemos un CNE completamente ausente, por fuera de la norma, que sanciona, digamos, a dedo. ¿Qué decir al respecto de este contexto y esta coyuntura que cada vez se pone más crítica, incluso podría poner en cuidados intensivos a la democracia? Bueno, el Consejo Nacional Electoral, comparándolo con el fútbol, es como un árbitro vendido. Es básicamente eso. Imposible tener confianza en un Consejo Nacional Electoral que ha dado tantas muestras de estar parcializado y además de hacer las cosas mal. ¿Pero por qué decimos esto? Pongámosle contexto. Recuerden cómo nace este Consejo Nacional Electoral. Porque ya el origen es ilegítimo. Nace del Consejo de Participación Transitorio, que lo presidía Julio César Trujillo, que destituyeron a 28 autoridades y que nombraron a dedo a nuevas autoridades. Y lo hicieron sin respetar la Constitución, porque era imposible que respeten la Constitución de la manera que querían hacerlo, y lo hicieron a través de un reglamento que ellos dictaron, violando las normas de la Constitución. Se supone que las autoridades tienen que ser elegidas por una comisión de selección de la que forman parte los ciudadanos. Ellos dijeron que no, que ellos mismos, el Consejo Transitorio, iban a elegir. Se supone que el Consejo Nacional Electoral tiene que estar formado por representantes de la sociedad civil, quienes participen y ganen un concurso de méritos. Ellos dijeron que no, que tienen que ser representantes de los partidos políticos. Y actualmente tenemos ahí a Verde Soto, a Pita, tenemos a otras personas que tienen representación política y en consecuencia lo que existe es pues parcialización a favor de sus partidos políticos. Entonces por eso yo sí me atrevo a decir que es como en el fútbol, el Consejo Nacional Electoral, un árbitro vendido y además un árbitro malo porque ha demostrado muestras de mediocridad al momento de organizar las elecciones. Perfecto, Ramiro. Respecto de estas operaciones de sedición que no son nuevas, digo, se utiliza el lema de que en media coyuntura electoral supuestamente aparecen informes, computadoras que fueron incautadas en octubre de 2020, cuando Andrés Arauz no era candidato y tampoco se sabía si si Rafael Correa podría inscribir su candidatura, dato que nos facilita el doctor Pérez. Pero también un hecho que hay que nombrarlo, recordemos lo que sucedió también con Yanedi Nostroza en su programa Desayuno de 24 horas hace 2 años y medio con Patiño, que también se le increpaba y se le decía que había recibido fondos de la guerrilla de las FARC, hoy del ELN, y que de alguna forma lo que quieren y pretenden, y hay que decirlo con toda claridad absoluta, es manchar una campaña política y de alguna forma indilgar a una candidatura la posibilidad de sentenciarlo frente a la opinión pública. ¿Qué decía al respecto de estas operaciones de sedición que se arman con una clara intención? Sí, es parte de la persecución política que ha existido. Últimamente se la ha visto fortalecida esta persecución, básicamente porque están desesperados, pero además repiten las mismas cosas que vienen diciendo desde hace 15 años. Y desde el momento mismo de la candidatura de Rafael Correa a su primera presidencia, que vamos a ser un país comunista, que si tienes 2 cuartos te van a quitar 1 para darle a una persona que no necesita, que si tienes 2 vacas te van a quitar 1 para darle a otra persona, luego que vamos a hacer como Venezuela, después que vamos a hacer como Cuba. A Rafael Correa también le dijeron que había tenido financiamiento de la guerrilla. Bueno, aquí nos podríamos pasar comentando un montón de cosas más que se han dicho en el transcurso de todos estos años con el ánimo de meterle miedo a la ciudadanía y que dude con respecto a su voto. Pero la ciudadanía ya está clara. Lo que yo tengo que preguntarles a las personas que hacen estas estrategias es que si no se dan cuenta que si han fallado durante 15 años, la estrategia está mal, ¿no? Porque la ciudadanía simplemente no come cuento, ¿no? Entonces,
hay que dejarles que sigan diciendo, que sigan nomás diciendo lo mismo, seguirán perdiendo elecciones. Rafael Correales ganó más de 10 elecciones. Recuerden que la que ganó Lenín Moreno también fue ganada por la Revolución Ciudadana, que luego él haya traicionado al pueblo ecuatoriano es otra cosa, y se volverá a ganar esta elección para presidente con Andrés Arauz, y volveremos a ganar la elección, tendremos la mayor cantidad de asambleístas en la Asamblea Nacional con la Revolución Ciudadana. Así que lo que puedan seguir diciendo, efectivamente, periodistas que están vendidos a su causa, como Janely Nostroza, ayer vi un reportaje de un señor Higuera en Coavisa, malísimo, realmente tendencioso, completamente. Todo lo que puedan seguir diciendo, hay que dejarles que sigan nomás diciendo, porque no tienen ninguna base, ningún fundamento. El pueblo ecuatoriano lo sabe, lo comprende, y lo que el pueblo ecuatoriano siente es las obras que existieron durante la Revolución Ciudadana, y saben que lo mismo se va a repetir y a replicar en el gobierno de Andrés Arauz con la lista 1. Estamos conversando con Ramiro Rivadeneira, candidato a la Asamblea Nacional por Pichincha. Y recuerden que nuestros micrófonos están abiertos a ustedes, 3240-040, 3240-050, 3240-060, para que le pregunten directamente al candidato todas sus dudas y puedan, obviamente, tener más claro el panorama de este candidato. Ramiro Rivadeneira, creo que todas las contiendas políticas tienen esta bandera de lucha, que es la lucha contra la corrupción. Ya, valga la redundancia. Entonces hablan de la lucha contra la corrupción, pero no nos dicen cómo. Si llegara a un curul, a ocupar uno de los curules de la Asamblea Nacional, ¿cuál sería realmente una puesta en escena para hablar y decir, ok, de esta manera vamos a luchar contra la corrupción? Tenemos por ahí un candidato que decía que el primer día, no vamos a repetir, se va a ir de juerga, y el segundo día sí va a meter presos a todos los corruptos. Pero ¿a quiénes? ¿Cómo? ¿Con qué pruebas? ¿Cómo lo vamos a realizar? Porque luchar contra la corrupción es realmente hacer una reforma completa de la sociedad. ¿Cómo vamos a luchar contra la corrupción? Exactamente, la lucha contra la corrupción tiene varias aristas, pero vamos a mencionar por ahora dos pilares: el de la transparencia y el del control social, el del control ciudadano. El de la transparencia, hay que reforzar con normas. Nosotros tenemos una ley de acceso a información pública que es del año 2003, si no me equivoco, 2004 posiblemente, y esta ley de acceso a información pública tiene que ser reformada y mejorada precisamente para que los ámbitos de control de información pública pues sean fortalecidos. Aquí un paréntesis, yo cuando fui defensor del pueblo recibí una defensoría del pueblo que tenía aproximadamente el 30% de instituciones que entregaban información pública a la defensoría del pueblo. Y al final de mi defensoría del pueblo terminamos con el 98% de instituciones. Casi todas entregaban información pública, pero este fue un trabajo de esfuerzo, ciertamente, sistemático, sostenido. Y la ley no nos ayudaba mucho, de todas maneras pudimos hacerlo. Hay necesidad de reformar la ley de información pública. La ley de datos. Hay que transparentar también toda la información de los datos de las personas, sin que esto, por supuesto, vaya a ser invasivo. Por el contrario, hay que proteger la privacidad de las personas, pero garantizar que existen los datos suficientes con respecto a las personas. Y ahí, por ejemplo, puede ser la información que debe existir con respecto al pago de los impuestos en el servicio de rentas internas. Recordemos que este gobierno cerró paso a otorgar información con respecto al pago de los impuestos, luego de que perdonó 4.800 millones de dólares. La ley de contratación pública necesita algunas reformas. Fue realmente beneficioso ya tener un proceso de contratación pública, poder hacerlo electrónicamente, pero sin duda alguna que necesita algunas reformas. Menciono una, por ejemplo. No es posible que en un proceso de contratación pública grande no participe la Contraloría General del Estado haciendo un control concurrente. Lo que la Contraloría General del Estado dice es, bueno, hagan ustedes la contratación pública y luego yo veré si se hizo bien o no se hizo bien. Eso puede estar bien para cuando se compra cuadernos, lápices, esferos en una institución pública, pero para cuando se construye un hospital, por ejemplo, es necesario que la Contraloría haga un control concurrente. Ahí he mencionado algunas.
Y también, por supuesto, hay que fortalecer a la función judicial para que no esté cooptada por los grandes poderes que les hace cerrar la vista al momento de investigar. Es decir, hay varias. El combate a la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia tiene varias aristas, hay que hacerlo sistemáticamente. Nosotros ya lo hicimos durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, sin duda alguna que aún nos faltó algunas cosas que completar y mejorar, pero ya tenemos el conocimiento suficiente para realizar este combate a la corrupción. Ramiro, consultarle sobre una constante que la hemos encontrado, la hemos hallado en algunas investigaciones que hemos realizado en un programa de Pichincha Universal que se llama Los Periodistas. Cuando uno se sienta a revisar las contrataciones públicas que tienen presuntas irregularidades o problemas, nos damos cuenta que hay una constante, una variable constante en ello, que tiene que ver con los regímenes especiales de contratación, con las ínfimas cuantías con las que aparentemente se genera este marco facilitador para la corrupción. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de estudiar a detalle dónde podría reformularse, digamos, la cuestión jurídica, los marcos legales para de alguna forma combatir la corrupción? Esto también tomando en cuenta que no hay evidencia, no hay datos, no hay cifras, no hay estudios avalados científicamente que permitan ver dónde mismo es que esto se convierte en una especie de apocalíptica cuestión mediática que lo único que pretende es desmerecer a un rival claramente que tiene que ver. Sí, sin duda alguna. Bueno, por supuesto hay muchas cosas en detenimiento y a que se le ve muy bonito, pero cuando se abre los cajones, entonces empieza a ver que tiene fallas, que está polillado y cosas. Tiene que entenderse en una situación de emergencia, fundamentalmente, ¿no? ¿Ya? Si usted tiene un terremoto con el que requiere comprar insumos urgentes, no se va a someter pues a una contratación regularizar específicamente cuándo procede un régimen especial y cuándo. No nos escucha. Ahí nos escuchamos, Carlitos. Tenemos ahí un problema técnico, así que pedimos 1000 disculpas a nuestros oyentes, a quienes nos ven en redes sociales y por supuesto a nuestro invitado. Qué pena. Ha pasado hasta en las mejores familias, mi estimado Ramiro. Tenemos un problema técnico, te pedimos 1000 disculpas. Algo sucedió y por favor te pedimos que retomes la última parte de tu intervención para poderte escuchar. Bueno, honestamente con preocupación porque en las entrevistas últimamente he tenido muchas fallas técnicas, se me han perdido los audios, bueno, me ha pasado muchísimas cosas que ya, bueno, me estoy acostumbrando. Estamos preguntando también con Carlitos para ver qué es lo que qué sucedió. Nosotros Disculpas. también tenemos la misma sorpresa que tú, Ramiro. 1000 disculpas, retomemos un poco el diálogo, por favor. Así que les voy a decir que no es usted, soy yo. Bueno, y con eso, la idea que quería concretar era precisamente cómo en la contratación pública sí se necesita también ser eficiente, decía. En contratos de ínfima cuantía no se puede tener todo un concurso abierto porque haría ineficiente si voy a comprar pues cosas menores para la institución. No puedes tener concurso para todo, tienes que tener montos, eso sí. Es decir, no hay que caer en el absoluto, ¿no? Más bien hay que tratar también de abrir algunas normas de confianza, pero siempre que exista control, por supuesto. Tenemos una llamada telefónica, tenemos aquí un oyente que quiere hacerte una pregunta directamente, así que le damos paso, Carlitos. Tenemos ahí el programa, vamos a ver si le damos paso. Aprovecha y pregunta. Muchísimas gracias. Val está en la línea y quiere preguntarle directamente a Ramiro Rivadeneira, candidato por la lista 1 UNES. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Yo quería consultarle y hacerle una observación también. O sea, bueno, el asunto de la corrupción, sí, entiendo las leyes, la Contraloría y demás, pero yo creo que también deben considerar el hecho de que la corrupción es un asunto cultural, es un asunto que está metido muy interesante. digamos, en lo más pequeño, ¿no? Que la gente esté dispuesta a pagarle a la gente de tránsito por una multa porque se pasó el pare. Entonces, de esas cuestiones, por ejemplo, no escucho que las estén abordando. O sea, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo resolver ese problema? ¿Cómo hacerle entender a la gente que pagarle al agente de tránsito o, no sé, proponer cualquier acto de corrupción, por pequeño que sea, incluso no solo en el ambiente público, sino también en el ambiente privado,
en lo pequeño, ¿no? O sea, por ejemplo, suponga usted, incluso hasta dentro de condominios, dentro de directivas de condominios, o sea, es un asunto cultural. En el día a día. Es un asunto bastante complicado. Entonces, esa cuestión también no sé cómo abordarla, no sé cómo ustedes piensan abordar eso. Gracias, Efren. muy Gracias, buena muy amable. apreciación. Nos ayuda a aterrizar esto Por porque supuesto. efectivamente es un tema cultural. Muy amable por ese feedback. Ramiro, ¿cómo combatir este malestar cultural, como decía Freud? Bueno, efectivamente, la persona que hace la pregunta, un fuerte saludo, y tiene toda la razón, ¿no? Nosotros estamos posiblemente enfocando el combate a la corrupción ya realizada, pero ¿cómo hacer una éxito en donde si tienes una casa, bueno, estás muy bien, pero si tienes 2 o 3, eres un tipo exitoso, ¿ya? Si tienes que tener el último carro del año, si no, no tienes éxito. ¿Cómo vas a andar en el carro del presidente Mujica que ya no se prende? Por favor, ¿no? Un bochito. ¿Ya? Claro, exactamente. Entonces, y además este éxito se consigue en base al dinero, y el dinero tenemos instituido que debe venir de manera fácil y rápida. Así es. Entonces, nuestras empresas, por ejemplo, muchas empresas, cuidado, no quiero generalizar, ¿ya? Tratan de obtener las mayores ganancias en el menor tiempo posible. Y para conseguir dinero, para conseguir este éxito, muchas veces caemos en los ámbitos de corrupción. Y si no lo haces, socialmente pasas a ser un tipo tonto, ¿ya? Lo he vivido personalmente. Yo en mi vida pública he sido asesor constitucional, he sido asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, he sido subsecretario jurídico. Yo quisiera que ustedes vean lo que se manejaba en la subsecretaría jurídica con respecto a los temas que ahí había. He sido defensor del pueblo, ¿ya? En mi vida tengo más de, qué sé yo, más o menos 25 auditorías. No tengo ninguna glosa, ningún juicio civil, ningún juicio penal, no estoy metido en ningún lío, ¿ya? Ando limpio por la vida, ¿ya? Y muchas veces me han puesto cara de, ay, este señor cómo ha desperdiciado. Pues su posibilidad de hacerse rico, obviamente, de lo que igual me siento orgulloso, pero es toda esta parte cultural de la que habla nuestro amigo, que tiene que pasar por una situación de educación de cultura y saber enfrentar, porque a veces también nos quedamos callados frente a los actos de otras personas cuando han mostrado un tema de corrupción. Ustedes van, por ejemplo, conocen de una persona en el barrio que vive modestamente, entra a un trabajo público y en un año está con una casa con piscina. Entonces, a esa persona tenemos que enfrentarlo porque debe haber un control social también con respecto a la corrupción, ¿no? Y todos tenemos que hacerle saber y denunciarle de que eso no es correcto. Pero esto es un ámbito de prevención muchísimo más complejo, del que yo he planteado con respecto a la necesidad de un combate directo en el día a día a la corrupción. Educación y cultura, mi estimado Ramiro, es lo que realmente pedimos para nuestro pueblo, como dice mi queridísimo Hugo Hidrobo. Y también tomando las palabras de Pepe Mujica, dice, el que quiere hacerse millonario que no se haga servidor público. Así que yo creo que por ahí va la cosa, también es importante. Y para ir cerrando, mi estimado Ramiro, lamentablemente siempre nos quedamos sin tiempo, pero quiero comentar algo contigo porque uno de los hitos importantes de tu campaña es la protección a la niñez y la adolescencia en materia penal. Sin embargo, es alarmante, se puede decir, por la realidad en la que estamos viviendo. La Policía Nacional del Ecuador, la Dirección Nacional de Investigación contra la Violencia de Género, Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia, Trata de Personas y Tráfico Ilícito, habla de un decremento de casos de violencia, especialmente de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, un decremento de menos 1.759 casos entre el 2019 y el 2020. Creo que no necesitamos ser muy genios para decir que esto no es verdad, sino más bien ha existido un decremento de denuncias. ¿Cómo podemos garantizar entonces la salud, la seguridad de los niños, niñas y adolescentes en estos momentos? Que no es compatible con los femicidios, ¿no? Que no es compatible con que también, exactamente, la violencia intrafamiliar ha aumentado muchísimo justamente por la pandemia, por la cuarentena. Se han develado muchísimos de estos casos y que probablemente ahora lo que se está haciendo es que no se está denunciando. ¿Qué vamos a hacer en este caso, Ramiro? Sí, la situación es muy grave, ciertamente. En el año, con respecto a los femicidios, en el año 2020 tuvimos 120 femicidios. Y un tema de los que no se habla, tuvimos al menos 20 muertos de niños y niñas, también con respecto a situaciones de violencia. Esto hay que enfrentar y hay que enfrentar de manera fuerte. Ayer precisamente tuvimos
reunión con una red de niñez y adolescencia, en donde son los propios niños y adolescentes los que están enfrentando y dando a conocer sus problemas. Yo personalmente he dejado abierta la coordinación y todo mi compromiso de reunirse permanentemente con esta red y con las organizaciones que sean necesarias para irle buscando soluciones prácticas, rápidas, operativas, desde la política pública, que será una parte que le corresponde al gobierno cuando lo tenga Andrés Arauz, pero también, por supuesto, desde la Asamblea. A mí me parece que hay que hacer algunas reformas. Creo que ya el Código de la Niñez y Adolescencia, que ha sido muy bueno, amerita también algunas reformas con el fin de enfrentar la violencia que sufren niños, niñas, adolescentes, mujeres, violencia de género. Es un tema muy complejo. También, nuevamente, tenemos ámbitos culturales y educativos ahí, toda la situación de machismo. Vivimos en una sociedad muy machista que llevamos adelante, ¿no? Hace que se traduzca en una violencia. La violencia más fuerte ciertamente es la violencia intrafamiliar. Así que sí, también requerimos, por supuesto, seguir fortaleciendo los ámbitos de protección de derechos que ahora están absolutamente debilitados y no dan respuestas de ninguna manera a las personas. Pídanle a una mujer que vaya a denunciar a la fiscalía una situación de violencia. Casi que no pueden ni poner la denuncia después de hacer horas de larga espera, no le terminan haciendo los exámenes necesarios y tiene que regresar a su casa, a veces avergonzada por haber ido a denunciar una situación de violencia. Totalmente. Eso es lo que está pasando en la sociedad. Así que si no tenemos ámbitos institucionales de protección efectivos, bueno, tampoco vamos a poder combatirlos. Tenemos que cambiar mucho en este sentido. Ramiro, ha sido un gusto tener esta charla, esta conversación contigo. Quisiera sí. Hacer, ya que empezamos con el ámbito político, hacer una reflexión política. Brevemente, que nos quedamos ya sin tiempo, por favor. Nada más un par de minutos más. Miren, estamos, por supuesto, con todo lo que hemos hablado, a las puertas de un proceso eleccionario en el que requerimos tomar las decisiones correctas. Ahora, yo sí quiero invitarle a la ciudadanía a ejercer un voto útil, fundamentalmente útil. La ciudadanía tiene que saber que Andrés Arauz está a muy poco margen de ganar en primera vuelta, que una supuesta segunda vuelta la ejercería con Guillermo Lasso, que todas las encuestas además dicen que un enfrentamiento entre los dos le lleva al triunfo a Andrés Arauz, ¿no? Y ya nosotros no queremos más de este gobierno, no lo podemos soportar ni siquiera hasta el mes de abril. Creemos que el 8 de febrero, si es que sabemos que ya hay un ganador en primera vuelta, se va a poder retomar las riendas urgentes de este país. Así que yo sí les invito a ejercer un voto útil, a no perder ni el tiempo ni el dinero que se va a perder en una segunda vuelta y rápidamente a optar por la mejor opción, la opción de Andrés Arauz en la lista 1 y la de los asambleístas, ¿no? Muchísimas gracias, Ramiro. Eso. Sí. Muchas gracias, Ramiro. Lamentablemente Ramiro, nos quedamos sin tiempo. Disculpa por el imperfecto técnico que tuvimos. Nos dio muchísimas gracias. Con mucho gusto, siempre un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Ramiro. Suerte, éxitos. Nos despedimos, mi querido Andresito. Nos despedimos.